Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video en el cual vamos a ver cómo trabajar los operadores en Prolog. Antes de iniciar con los operadores, vamos a hablar un poco acerca de las estructuras. Una estructura, como lo dice el texto, es un único objeto que se compone de una colección de otros objetos llamados componentes. Una estructura se especifica por su nombre y sus componentes o argumentos. Aquí vemos cómo se escribiría el nombre de la estructura, su componente 1, componente 2, hasta llegar a componente n. Y un ejemplo sería un libro que se llama programación lógica y su autor, aquí vemos el primer componente, el autor está compuesto por un nombre y un apellido, en este caso José Cuenca, y un año. Y así, por ejemplo, en este caso pudiéramos agregar datos como mes, día y año, y ese sería otro componente. Esas son entonces las estructuras. Y una nota muy importante es que la sintaxis para las estructuras es la misma que para los hechos que trabajamos o que hemos venido trabajando. Los operadores son los que ya conocemos. Tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores relacionales. Los lógicos, pues nosotros los trabajamos aquí en Prolog como conectivas, ¿no? Por eso es que aquí no vemos aquí los operadores lógicos, como son el AND, LOR y el NOT. Solamente tenemos los aritméticos y los relacionales, y de esta forma es como son, digamos que los más importantes. Primero el de exponenciación, después el de módulo, multiplicación, división entera, suma, resta, igual, diferente, igual o menor igual, que se especifica de esta manera. No se pone primero menor igual, sino igual menor, mayor igual, menor y mayor. Y una nota muy importante: si queremos trabajar con expresiones aritméticas y relacionales, los argumentos de las estructuras deben ser constantes numéricas o variables instanciadas a constantes numéricas. Para evaluar una expresión aritmética, Prolog utiliza is o el operador is. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo poder emplear estos operadores, los cuales, como ya vimos, tienen una precedencia, y estos serían los más importantes de arriba hacia abajo. Y dentro de lo que son estos operadores también notamos vamos a encontrar que se evalúan de diferente manera. Hay algunos operadores que se evalúan de manera infija y otros que se evalúan de manera prefija. ¿Pero cuáles son? Bueno, veamos primero el caso del ejemplo del operador is. Bien, veamos entonces. Estamos en la consola de SWI Prolog y vamos a hacer un ejemplo. Primero entonces declaramos una variable, la cual le vamos a dar el valor de 1. También a A le vamos a dar el valor de 2 por X mayúscula, y a X le vamos a dar A más 1. ¿Qué creen que salga? Bueno, veamos. Nos dice que es falso. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque si tenemos una variable que ya tiene un valor, no es posible en Prolog que le volvamos a asignar un nuevo valor. ¿Sí? Mira, veamos otro ejemplo. X is o X equivale a 1, A equivale a 2 por X, y Y equivale a A más 1. Y ya ahí me da el valor para X, A y Y o Y. Entonces, si te das cuenta, bueno, hay una nota, igual te la puedo poner aquí, que nos dice que si una variable tiene un valor, entonces no se le puede asignar un valor nuevo. ¿Sale?
Bien, entonces veamos un ejemplo de operadores de potencia y veamos a ver que este tipo de operadores manejan una notación infija. ¿Cómo es esto? Bueno, se refiere al tipo de asociatividad de los elementos. Miren, veamos un caso. Vamos a escribir aquí que x is 2 potencia, caray, 2 potencia 3 potencia 2. Perdón. ¿Cuál crees que es el resultado? Veamos. 512. Ahora veamos otro ejemplo. Ese mismo caso. X is 2 potencia 3 potencia 2. ¿Qué crees que pase? Veamos. 64. Esto es porque le da prioridad a los paréntesis y después a lo que está afuera. Ahora veamos otro ejemplo de potencia, pero en este caso vamos a trabajar con doble asterisco. Por ejemplo, x is 2 elevado a la 3 nos da 8. Ok, ahora veamos otro caso. X is 2 elevado a la 3 elevado a la 2. Error. Entonces, si te das cuenta, solamente se puede aplicar si se encuentra de manera separada. Veamos otro ejemplo. X is 2 potencia 3 potencia 2. Y ahí está. Es el mismo caso, pero de forma separada. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar entonces. Veamos otro ejemplo. Si tenemos que x es 2 por 3 por 4, pues de ahí no, nos da, ¿no? 2 por 3, 6, por 4, 24. Muy bien. Ahora otro ejemplo más. X es 12 dividido entre 4, que sería la división entera. Nos da 12 entre 4 a 3. Muy bien. Ahora veamos el cociente de la división entera. X es 15 entre 4 a 3. Si dividimos 15 entre 4 nos daría a 3.75 más o menos, pero lo que hace este operador de división doble es que nos da la división, el cociente de la división entera. ¿Sale? Veamos otro ejemplo. X es 12 módulo 3. ¿Qué resultado crees que dé? Exacto, da el 0, porque 12 entre 3 es igual a 4 y nos resta un 0. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo de división entera. X es 12 rem 3 y nos da 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque este operador también funciona de la misma manera que el módulo. Veamos otros casos, como por ejemplo la suma y la resta. Si ponemos que x es 2 más 3 más 4, nos da 9. Ok, ya está ahí creado. Ahora si creamos x es 8 menos 2 menos 3, ¿qué crees que nos salga? Exacto, 3, que sería 8 menos 5 es igual a 3, 3 positivo. Muy bien, pues si te das cuenta es muy sencillo trabajar con estos operadores aritméticos. O si quisiéramos aplicar esto a una expresión o algún predicado, ¿cómo nos quedaría? Veamos. X es 2 por 3 más 4 rdip
2 más 5 módulo 2. ¿Qué crees que salga? Puedes pausar el video, lo intentas y lo comparamos. 9. ¿Por qué 9? Bueno, pues porque en Prolog un operador tiene mayor precedencia si su valor numérico de precedencia es menor. Esto significa entonces que primero serían paréntesis, después potencia, después potencia nuevamente, después multiplicación, después división, después rdip, después doble diagonal, después módulo, después rem, después más y finalmente menos. Por eso es que si tú asocias esta expresión de la manera correcta nos va a dar 9. Bueno, espero que te haya quedado claro. Si no, puedes dejar tus comentarios y hacemos la aclaración. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a decir que x es 2 elevado al cubo menos 12 entre 4 por 3. A ver, ¿qué crees que salga? Bueno, veamos a ver qué resultado nos da. Y es menos 1. Bien, entonces te puedes dar cuenta de estos operadores y de cómo puede hacer resultado para calcular el resultado de menos 1. Incluso lo puedes comprobar en tu calculadora. Hazlo para que veas cómo es que funciona. Ahora, ¿cómo sería hasta aquí? Pues está sencillo, ¿no? Solamente ingresamos los valores o las variables, usamos el operador is para poder instanciar una variable. Pero ¿cómo podemos utilizar estos operadores si lo trabajásemos con predicados? Bueno, veamos un ejemplo, un caso. Vamos a quitar esta ventana y vamos a tener que crear nuestra tabla de hechos y de reglas para poder mostrar los siguientes ejemplos. Bien, entonces creamos un nuevo archivo que se va a llamar operadores.pl. Aquí está. Y vamos a acomodar la ventana para estarlo trabajando al mismo tiempo. Y bien, aquí está. Voy a hacer esto hacia acá abajo. Bien, entonces vamos a definir una regla, ¿no? Vamos a poner aquí regla para calcular el cuadrado de un número dado. Ahí está. Bien, entonces vamos a poner ahí la regla y le decimos que x es cuadrado si resul es x por x. Ahí está. Guardamos cambios y ahora consultamos el archivo de operadores. Ahí nos indica que tenemos una cláusula y hacemos el ejemplo. Cuadrado de 2 es 4. Ok, ya nos indica que el resultado es 4. Bueno, ¿qué pasaría si yo aquí le pongo cuadrado o 2? Nos dice que es falso. ¿Por qué? Pues porque no está instanciado. ¿Por qué? Pues porque el segundo argumento no está instanciado, como puedes observar. En cambio, si yo por ejemplo pongo aquí, veamos, x, aquí le pongo y, ¿qué crees? ¿Por qué crees que sale eso? Dice que no está instanciado. Mira, nuevamente,
result no está instanciado. ¿Por qué? Porque era lo que platicábamos hace un momento, donde decíamos que X solamente se puede trabajar si lo instanciamos con is o con el operador is, es decir, que solamente existe en ese momento en el que se está utilizando. Si yo aquí hago referencia a X, pues no lo voy a poder utilizar, precisamente por lo que me está comentando aquí. Dice que no está que ese argumento no está instanciado. Vamos a calcular el promedio de un número. Entonces vamos a crear la regla aquí abajo y aquí. Bien, aquí entonces lo que hice fue cerrar el programa porque me generó un problema. Y bueno, entonces estaba diciendo que vamos a calcular una nueva regla donde vamos a calcular el promedio de dos números dados, ok. Y entonces creamos el hecho o la regla en específico. Bien, entonces creamos la regla y le indicamos que serían los dos números dados si result es la sumatoria de x más y dividido entre 2. Ahí está. Guardamos cambios y ahora entonces vamos a consultar el archivo. Ok, ya me detectó dos cláusulas. Bien, bueno, ahí escribí un puntito sin nada. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta. Promedio de 2,3. Veamos entonces. Y nos dice que el promedio de 2 y 3 es 2.5. Si hacemos la suma de 2 más 3, son 5 entre 2 igual a 2.5. Se cumple, ¿no? Bueno, aquí entonces recordemos que pudimos nombrar a la variable con el nombre que sea. Pero vamos a ver aquí algo para comprobar nuevamente. Mira, por ejemplo, si yo dijera, ok, voy a poner aquí Z. ¿Qué crees que salga? Sale un error porque precisamente no tenemos esas variables instanciadas. De la misma manera, si yo aquí le pusiera y, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos una tabla de hechos en el que nosotros expliquemos cuál es el valor de y o de z. ¿Sale? Solamente estamos trabajando con con las posibles variables que tenemos instanciadas utilizando el operador is. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora imaginemos que vamos a crear una regla para uno de los programas más tradicionales cuando empezamos a programar en un lenguaje de programación. Y es que vamos a calcular el factorial de un número dado. Bueno, ¿cómo crees que quedaría? Bueno, primero establecemos entonces, perdón. Primero establecemos entonces que el factorial de 0 es 1. ¿Sale? Después establecemos que el factorial de un número, aquí voy a poner número, es result. Si num es n menos 1 y el factorial, si te das cuenta, aquí vamos a trabajar con recursividad, que es la parte que ya habíamos analizado anteriormente en otro programa. Aquí le vamos a decir entonces, vamos a invocar el resultado 2 y result es num
por result 2. Ahí está. Ok, pero para que esto sea más entendible, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí le voy a dar una tabulación. Aquí otra tabulación. Y aquí una más. Ahí está. Entonces, bien, aquí lo que hice fue cargar nuevamente el archivo de operadores.pl y corregir un pequeño detalle que me estaba marcando. Aquí nada más deberíamos tener entonces número, result, y bueno, verificar que esté bien, que las variables que estemos usando pues sean las que estemos aplicando en las siguientes líneas de código. Bien, entonces ahora sí, ya cargué nuevamente el archivo de hechos y voy a calcular entonces el factorial de 3 y veamos entonces qué es lo que nos da. Nos dice que es 0. Sí, es porque aquí me equivoqué. Aquí debería ser número. Y tenemos entonces que el factorial de 3 es 6. Calculamos nuevamente el de 5, 120. Y así sucesivamente. Muy bien, entonces miren, si yo hago nuevamente esto, que es lo que estábamos platicando desde hace un momento, ahí sí, ¿por qué? Porque tengo instanciado nada más para ese caso, ¿no? Si yo presiono punto y coma, pues ya ahora sí ya me dice que no hay suficientes argumentos. Bien, pues hasta aquí, no sé si hay alguna duda. Ya vimos cómo usar los operadores aritméticos, vimos su orden de precedencia, cómo se aplican desde la consola. Vemos que si queremos trabajar con variables y utilizar los operadores, debemos utilizar también el operador is para poder instanciar las variables. De otra forma nos van a marcar ciertos errores, porque si no están instanciadas nos va a generar ese problema. Bien, ahora vamos a trabajar con los operadores relacionales. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos entonces en la misma consola, voy a poner 10 igual a 10, verdadero. 10 igual a 9, falso. Vemos ahí pues la aplicación muy sencilla, ¿no? A es igual a A, verdadero. A es igual a B, falso. Ajá. Bueno, ahora veamos el caso de una estructura, de cómo compararla. Supongamos que escribimos un lugar 3,3 es igual a lugar 3,3. Ahí está. Nos dice que es verdadero. Bueno, ¿qué pasa si yo aquí hago un ligero cambio? Ya es falso. Entonces, pues muy sencillo, ¿no? El operador de igualdad nos sirve para comparar, como dijimos, dos constantes, una constante y una variable, dos variables o estructuras y variables. ¿Sale? Veamos otro caso. Si la variable tiene un valor, es decir, está instanciada, entonces se puede comprobar ese dicho valor con otra constante. Por ejemplo, si x es 8 y x igual a 8, y ya nos dice que sí. Veamos ese mismo ejemplo. Si yo aquí le pongo un 5, ya me dice que es falso. ¿Sí? Entonces ahí estamos haciendo la comparación o haciendo uso del operador de igualdad nuevamente. Ahora veamos, fíjate,
Veamos un caso en el que usamos dos variables que tienen o que están instanciadas. Veamos, entonces x es 2, y is 2, x igual a 2. ¿Qué crees que salga? Nos da ya el valor. Nos dice que x es igual a y y y es igual a 2. Entonces, si te das cuenta, podemos estar comparando variables que son instanciadas y que pueden ser diferentes, como en este caso x y y. Ahora, si hacemos x is 2, y is 3, x igual y, falso, ¿sí? Entonces, nada más para que tengamos presente esa regla de uso. Ahora veamos este ejemplo. Mira, esto pasa cuando tenemos, digamos que dos variables y una está instanciada y la otra no. Fíjate qué es lo que sucede. X is 2, x igual y. ¿Qué crees que pase? Ya nos dice x igual y igual 2. Eso significa entonces que la variable que está instanciada le asigna su valor a la otra, ¿sí? Bueno, son pequeños detalles y pequeñas reglas que pues se puedan utilizar o que puedes utilizar en algún momento dado cuando estés trabajando con tus programas. Ahora veamos un ejemplo con las estructuras. Mira, vamos a especificar ahí y le vamos a decir que en lugar x, y es igual al lugar 2, 3 y ya nos dice que x vale 2, y vale 3. Bueno, entonces ahora le decimos lugar x, 3 es igual a lugar 2, y. ¿Qué crees que pase? Nos da el valor porque es equivalente, ¿verdad? Lo que estamos asignando para el valor de x y para el valor de y. Bueno, pues espero que se esté entendiendo hasta aquí. También lo podemos trabajar con listas, el operador de igualdad, pero en otro video vamos a ver qué son las listas y cómo las podemos empezar a trabajar, pero básicamente tienen la misma funcionalidad. Bien. Bueno, para no hacer tan largo el video, ahora nos vamos a enfocar en los operadores relacionales que tienen que ver con mayor que y menor que, o mayor igual o menor igual, ¿sale? Y ya para los demás operadores, pues ya te voy a dejar en la página oficial, pues vienen algunos ejemplos de cómo trabajar los operadores para no hacer tan largo este video y que ya te puedas empezar a poner en práctica los conocimientos que has adquirido hasta este momento. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con los operadores relacionales. Mira, vamos a poner aquí un caso y voy a escribir x es 2, x es menor a 10. ¿Qué crees que salga? Sí, x2. Muy bien. Ahora si yo pongo x es o is 2, y pongo 10 por x, vamos a decirle que si es igual menor a 5 y nos dice que es falso, ¿verdad? Porque 10 por 2 son 20, menor o igual a 5, no, por eso nos indica que es falso. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo la expresión menor o igual a 5? Pues me va a mostrar un error de operador, ¿verdad? Lo que pasa es que como siempre estamos acostumbrados a trabajar con menor o igual, pero en este caso
es igual menor, siempre es así, ¿sale? Para que no lo olvides, ahí está. Bien, entonces continuamos con más ejemplos de los operadores relacionales. Bueno, ¿cómo lo trabajaríamos si fuera en predicado? Bien, nos vamos a ir a nuestra tabla de hechos. Ahora aquí le voy a poner regla para trabajar con el valor máximo de dos números dados. Ok. Y entonces aquí le voy a indicar máximo x, y, x. Si le decimos entonces que x es mayor igual a y, máximo, perdón, aquí sería máximo x, y, si y es mayor igual a x. Ahí está. Ok. Bien, entonces consulto nuevamente aquí el archivo de operadores para actualizar. Parece que ya está. Bien, entonces lo que hago es invocar a max y le pondría 2,3, x, o bueno, result. Y nos dice entonces que el mayor es 3. Bueno, vamos a ponerle sí. Max, ¿no? Máximo o el mayor es 3. Ahora, ¿qué pasa si le pongo 5? Ya me dice que el máximo es 5, porque así lo establecí en la regla, ¿no? Bueno, y bien, hasta ahí pues espero que haya sido de utilidad y que con esto que vimos pues puedas hacer algunos programas sencillos para que puedas practicar. Nos vemos en el siguiente video.